demandas que os encontráis? Bueno, sobre todo comodidad, al final el que le puedas prestar el servicio, agilidad, que es lo que están buscando sobre todo estas personas, una respuesta rápida a su caso, digamos una solución y al final pues sobre todo es una atención personalizada también, al final es un poquito lo que nos distingue realmente respecto digamos a otros operadores en el mercado, pues esa atención personalizada a cada cliente. Pues si os parece vamos a hablar de un tema más en este debate y es que si echamos la vista atrás y nos fijamos en otros momentos de la historia, como en la burbuja inmobiliaria de 2008, en la que los bancos concedían hipotecas sin dar demasiada importancia a la viabilidad de ese préstamo hipotecario, ¿cómo creéis que ha cambiado ahora el panorama respecto a 2008? Bueno, el paradigma es completamente diferente. Al final, los que hemos vivido esas épocas, vemos que en el 2008, digamos, las entidades, los criterios, sobre todo a la hora de valorar la capacidad de pago que tenía el cliente, eran muchísimo más laxos. O sea, no tiene nada que ver con los criterios que tienen ahora. Las entidades aprendieron la lección de la crisis financiera del 2008 y realmente a día de hoy lo que prima a la hora de conceder una hipoteca es que los clientes tengan una capacidad de pago. O sea, a nivel de diferentes ratios, de endeudamiento, de los ingresos que les quedan disponibles después de pagar la cuota, cada vez se ha puesto más énfasis en ese sentido. Por lo tanto, el cliente ahora mismo que va a pedir una hipoteca, realmente si le dan la hipoteca es porque la puede pagar. Después, pues la vida, como todo, pues puede dar vueltas, sus circunstancias pueden cambiar y a partir también de ahí pues, podemos ver que hay diferentes medidas un poquito pues, al examen que el cliente se pueda acoger en caso de que bueno, en algún momento tenga alguna dificultad. Creo que de la crisis del 2008 aprendimos todos, las entidades financieras las primeras creo, pero el consumidor final yo creo que también. Y como bien dice Benito, creo que prima la capacidad de pago de esa hipoteca antes del endeudamiento. Se veían endeudamientos desmesurados en 2000, en la crisis, que los bancos financiaban y englobaban otras cosas que no era la compra de la vivienda y demás, ¿no? Creo que hoy por hoy las entidades, el criterio que tienen está mucho más marcado, más severo y creo que estamos a años luz de esa burbuja que se vivió en 2008. Las cosas han cambiado muchísimo. No tiene nada que ver, los indicadores son totalmente diferentes. Creo que no tenemos que alarmarnos. Yo lo que creo es que la burbuja del 2008 vino más porque las entidades contaban como principal punto el aumento del valor de la vivienda. Es decir, alguien que estaba comprando, por ejemplo, en 150.000 euros, y le prestaban esos mismos 150.000 euros, un 100%, que ahora parece impensable, un 100%, o incluso los gastos que se financiaban, todo quedaba cubierto porque esa vivienda tenía un incremento en un año del 20, del 30%, con lo cual las entidades estaban tranquilas porque la valoración de la vivienda iba a cubrir cualquier posible impago, lo iba a cubrir ese incremento de valor y como todo se vendía, todas las transacciones, los inmuebles salían a la venta y duraban muy poquito en el mercado y cada vez con mayor precio, no tenían miedo a esa concesión de hipotecas. Ahora se ha puesto el foco en la capacidad de pago. La capacidad de pago para mí lo es todo, o sea, quiero decir, en el sentido de que la tendencia del valor de la vivienda puede subir, puede bajar. De hecho, antes la tasación era el principal indicador y ahora no. Ahora la tasación se ha convertido en algo necesario, porque es necesaria una tasación para llevar a cabo la transacción, pero no tiene todo que ver. O sea, es poder pagar y qué garantías le ofrecen a la entidad en caso de impago para la devolución. Y ahí ese valor de la vivienda ya no está en el punto principal como era en el 2008. Con lo cual, ese es el cambio principal. Sí, efectivamente. Al final es eso. Ya no prima tanto la garantía, porque los bancos es algo a lo cual no quieren llegar a tener que ejecutar esa garantía. O sea, es algo a lo cual, pues... lo quieren evitar a toda costa y sobre todo lo que prima es valorar la capacidad de pago. ¿Y cómo creéis que ha evolucionado el mercado con la ley hipotecaria de 2019? Bueno, yo creo que la ley hipotecaria de 2019 ha sido muy positiva en el sentido de que ha dado cada vez más protección al consumidor, mayor transparencia. En ese sentido, pues establece una serie de normativas, el hecho de que el cliente tenga que tener la información contractual o la CEI, ¿no? Pues con unos días de antelación
antes de poder firmar ante el notario, el hecho de que tenga que ir al notario pues, antes para realizar un acta de transparencia, que se le explique bien. O sea, al final lo que busca es la protección del consumidor. También el sector un poquito pues, de los intermediarios financieros, de los bloques hipotecarios, también ha venido a regularlo todavía más. Tenemos que estar inscritos en el Banco de España, cumplir una serie de normativas que le da más tranquilidad y mayores garantías al consumidor. Cuando, como bien dice Benito, un cliente se asesora en Grocasa Hipotecas y acaba firmando la hipoteca con la entidad que sea, tiene el asesoramiento por nuestra parte, luego tiene lo que es el estudio de la propia operación, la entidad incluso puede llegar a explicar las condiciones de la hipoteca, pero es que desde el inicio hasta que firma en notaría lo que es el préstamo hipotecario, aparte de la explicación, ha recibido 4 o 5 veces, sabe lo que va a firmar, no van a haber sorpresas de última hora. Creo que la ley ayuda al consumidor y beneficia a todo el mundo. Bueno, yo creo que lo que ha dado es mayor tranquilidad, muchísima más información y especialmente pues, de cara a los consumidores lo que hay que trasladarles es el hecho de que tener toda la documentación, toda la previa, toda la información previa 15 días antes aquí en Cataluña, 10 días antes obligatoriamente en el resto de España, les da mucha tranquilidad porque en el sentido de que además el notario toma partido, es decir, no se puede cambiar ni una coma de lo que te han ofertado 15 días antes a lo que firmas en notaría. De hecho, la gente tiene que saber que si hay cualquier cambio, el notario está obligado a parar la firma y no poder firmar, con lo cual lo único que le puede dar al cliente es tranquilidad a la hora de hacer una contratación. Lo que firma 15 días antes es lo que va a firmar el día de la notaría. Tiene que pasar previamente por esa notaría, donde él directamente con el notario, sin otras partes implicadas, sin el banco, sin el intermediario, va a poder preguntar, interactuar directamente con el notario para saber si está preparado para firmar, con lo cual lo único que se puede transmitir es tranquilidad ante esta nueva situación y esto lo ha propiciado la ley hipotecaria especialmente para dar eso, información y tranquilidad y protección, lo que comentaban mis compañeros. Sí, a ver, al final desde el 2008, al final todas las regulaciones sucesivas que han ido en esa dirección, o sea, cada vez pues dar más garantías al consumidor, proteger más al consumidor, dándole más información. No puede pasar, pues como pasaba, pues a lo mejor pues en pleno boom inmobiliario, pues que la gente veía al banco el día que iba a firmar, prácticamente muchas veces. O sea, no había hablado antes con el banco, no había recibido ningún tipo de información previa del banco. O sea, a día de hoy es imposible. Bueno, ya antes también con anteriores regulaciones que ha habido, ¿no? Pero esta regulación del 2019 al final lo que ha venido es a acentuar todavía más y a dar mayores garantías y mayor tranquilidad al consumidor. Y ahora quería retomar lo que habías comentado antes, que ahora las hipotecas se mira más a quién tiene capacidad económica para poder pagarlas. Pero decías que todo puede cambiar, siempre pueden haber imprevistos, entonces lo que quería preguntar ahora es, ¿qué pasa en el caso de que un hipotecado no pueda pagar su cuota en algún momento? Si existe algún tipo de medida a la que se pueda acoger o qué opciones tiene esta persona. Sí, hay diferentes tipos de medida que establece tanto la ley como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, pero lo que aconsejaría a todo el mundo que se encuentra ante una dificultad o que prevé que va a tener una dificultad para poder hacer frente al pago de la cuota de su hipoteca es que lo primero de todo es que se ponga en contacto con su entidad. Hay que entender que las entidades, al final, o los bancos, son los primeros interesados en arreglar esa situación. O sea, no tienen ningún interés en que esa persona pues, tener que llegar a embargarle o ejecutarle su hipoteca, porque al final también tiene una serie de repercusiones para las propias entidades. Entonces, primero que se ponga en contacto, ya ante la posibilidad o la previsión que pueda tener, porque su situación ha cambiado, porque se ha quedado en el paro, por lo que sea, sus ingresos han disminuido, o la cuota le ha aumentado demasiado si tiene una hipoteca tipo variable. Por tanto, lo primero sería eso, que se pusiera en contacto con la entidad. Siempre van a intentar ofrecer algún tipo de solución. Aquí hay que distinguir si pues, esa dificultad en el pago pues, puede ser algo puntual o se prevé algo pues, que es puntual o si es algo que se va a alargar más en el tiempo. Si es algo que se va a alargar más en el tiempo, pues establecen, bueno, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que los bancos se tienen que acoger, establecen diferentes medidas, ¿vale? Para situaciones vulnerables o familias vulnerables, en las cuales pues, sus ingresos hayan disminuido o su situación haya cambiado.
pueden haber desde carencias, en las cuales se pagan una cuota reducida durante un tiempo, alargar el plazo, reducir el tipo de interés, diferentes medidas a las cuales se pueden acoger. Además, desde el 2019, a través de la Ley de Crédito Inmobiliario, se establece además que para poder ejecutar una hipoteca ya no es 3 cuotas impagadas, como venía siendo antes, sino que son durante la primera mitad de la hipoteca 12 cuotas, con lo cual bueno, pues todavía le da más garantías al cliente en ese aspecto. No sé si queréis añadir. Ha hecho un resumen Está Benito, perfecto, fantástico de la ley. Es eso, es yo hacer hincapié e incidir en el tema de... Hay clientes que hacen la técnica del avestruz, que es meter la cabeza debajo de la tierra y aquí no está pasando nada, con lo cual yo siempre abogo por lo que comenta Benito, es llama a tu banco, cuéntales tu situación. ¿Por qué? Porque a partir de esa crisis que produjo una morosidad inmensa, las entidades tuvieron que crear departamentos de impagos, de postventa, para ayudar a para intentar paliar esta situación. Entonces, esos departamentos han perdurado en el tiempo, con lo cual siguen existiendo. Entonces, antes de tener que entrar en códigos de buenas prácticas, lo mejor es acercarse a su banco, preguntar e intentar buscar una solución interna. El banco te la va a ofrecer siempre que esté dentro de unas peticiones normales. Entonces, yo, antes de entrar en temas más legales, que existen y están para proteger al consumidor, yo siempre, mi recomendación es que se dirijan al banco, cuenten su situación, que no tengan miedo. Oye, se puede pasar una situación difícil, pero el banco no quiere ejecutar viviendas, quiere que le paguen las cuotas, pero no que se las paguen exactamente como... Si tienen que hacer una excepción temporal durante X tiempo, adaptándose a las necesidades del cliente, se están haciendo, con lo cual esa es en este caso, mi sugerencia para evitar tener que entrar en temas más legales o más que están. Pero lo primero, acercarse a su banco. Pues ahora, para ir cerrando este debate, me gustaría si cada uno de vosotros pudierais hacer una previsión financiera o destacar lo que creáis más relevante de cara a este 2023. Bueno, eso es complicado, ¿eh? El tema de las previsiones, realmente, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, pues se antoja complicado. A ver, mi opinión principalmente es que se va a seguir sosteniendo el mercado, o sea, se van a seguir haciendo bastantes transacciones, seguramente con una moderación respecto a lo que hemos vivido en los últimos años. Pero al final es lo que comentaba un poco al principio, o sea, hay unas bases sólidas, creo, o sea, realmente hay una cultura de compra, hay una demanda que existe de las personas que quieren comprar vivienda y los bancos tienen voluntad de dar crédito. Por lo tanto, sí que es verdad que las condiciones se han endurecido y si sigue subiendo el Euribor, pues se seguirán endureciendo en cuanto a la capacidad de pago que tiene que tener un cliente para poder afrontar el pago de la hipoteca, y eso pues puede ser que disminuya un poco el número de hipotecas concedidas, pero aún así yo estimo que igualmente pues hay una demanda suficiente como para que el mercado pues esté en unos números muy buenos durante el 2023. Yo creo, o me gustaría lanzar un mensaje un poco de tranquilidad, ¿no? Dado que todos los índices o la gente experta valoran que puede haber una disminución en el número de transacciones a nivel de préstamos hipotecarios y demás, creo que los servicios que nosotros podemos ofrecer como intermediarios financieros puede ayudar al consumidor final a encontrar esa solución de financiación. Creo que puede ser un año de una cierta estabilidad, pero con la ayuda de todos creo que puede acabar siendo un año muy bueno. Yo creo que el 2023 es un año de ajuste, de ser, lo decía en la entrada, precavido. Las entidades van a querer controlar el riesgo, no van a querer que se le dispare la morosidad, con lo cual el mejor indicador es que la gente va a seguir queriendo comprar y a partir de ahí el banco va a ser un indicador muy claro de si puede. Si te está diciendo que sí, es que ha mirado todos esos criterios de riesgo y sabe que puedes entrar, con lo cual tiene que quitarse un poco ese miedo de ¿y si no puedo? Porque el banco ya pone suficientes requisitos a la hora de esa concesión de crédito, dado estos ajustes, dado esta un poco de incertidumbre por todo lo adyacente a lo que es el crédito
esa guerra, esa inflación. Entonces, el banco es va a ser el principal indicador de si se puede acoger. Va a haber gente siempre que tenga necesidad y vaya a querer comprar. El que tiene 2 habitaciones quiere 3, el que tiene 3 quiere una casa, el que tiene una casa quiere un jardín. Entonces, siempre va a haber necesidad de compra y va a haber transacciones. Lo único es que van a ser un poco más moderadas porque la subida de tipos, ante un poco de incertidumbre, pero no tiene por qué ser algo alarmante el hecho de que se ajuste. O sea, no puede haber todos los años un crecimiento del 20% en el número de hipotecas, pero no quiere decir con ello que no crezca es que no haya un buen año económico. Entonces, esa es mi... Y es lo que decía Luis, al final siempre hay demanda de gente que necesita comprar, que necesita cambiarse de vivienda, que es un momento para comprar, y lo que sí también estimo es que va a haber un auge, sobre todo pues de la necesidad de la gente de un servicio como el nuestro, de la intermediación, del broker hipotecario, porque es verdad que bueno, las condiciones para poder acceder pues, quizás se endurezcan. Pues Benito Cerezo, Jordi Caravella, Luis de Paz, muchísimas gracias a los 3 por haver-nos acompanyat en este debate. Gràcies a ti. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem i us esperem a la propera entrega de Parlant amb Crèdit.